Jóvenes, soy el profesor Víctor Carrera, del curso de trigonometría. Vamos a resolver los ejercicios de la semana 7 del ciclo 2017-2. Empecemos entonces. Tenemos el primer problema. Si alfa y teta son ángulos complementarios, simplificar la expresión 1 sobre seno cuadrado más cosecante de alfa menos coseno de teta al cuadrado más 1. Bien, primero tenemos en cuenta como alfa y teta son complementarios, tenemos de que alfa más teta es igual a 90 grados, entonces función es igual a cofunción, cosecante de alfa es igual a secante de teta. Sí, solamente sí. Entonces la expresión 1 sobre seno al cuadrado de teta más secante de teta menos coseno de teta elevado al cuadrado más 1. Esto nos va a dar, vamos a desarrollar ese cuadrado, seno al cuadrado de teta más secante al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta menos 2, secante por coseno, que eso nos va a dar 2 por 1, ¿no? Más 1. Entonces, 1 sobre seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta más secante al cuadrado de teta menos 2 más 1. Esto va a ser igual 1 sobre seno al cuadrado más coseno al cuadrado, esto es 1 más secante al cuadrado de teta menos 2 más 1. Entonces, esto va a ser 1 sobre secante al cuadrado de teta menos 1 más 1. Esto es 1 sobre secante al cuadrado de teta menos 1 es tangente al cuadrado. Vamos a hacer un poco más pequeño esto de aquí. 1 sobre tangente al cuadrado de teta más 1. Esto es igual a la cotangente al cuadrado de teta más 1. Esto es igual a la cosecante al cuadrado de teta, que al final de cuentas sería, por la misma razón que tenemos como alfa y teta son complementarios, entonces sería secante al cuadrado de alfa. La clave sería la B. Vayamos con el ejercicio número 2. Nos pide simplificar la expresión 2 seno de teta menos coseno de teta, 2 seno de teta coseno de teta menos coseno de teta, sobre 1 menos seno de teta más seno cuadrado menos coseno cuadrado. Bien, tenemos aquí. Factorizamos el factor común, coseno de teta, me va a quedar 2 seno de teta menos 1. Vamos a buscar en el denominador un factor similar. Bien, tenemos aquí 1 menos coseno al cuadrado, voy a agruparlo así, menos seno de teta, voy a agruparlo de esta forma, menos seno de teta más seno al cuadrado de teta. Coseno de teta, 2 seno de teta menos 1
sobre, acá es seno cuadrado, seno cuadrado de teta, menos seno de teta más seno cuadrado de teta. Coseno del ángulo teta por 2 seno de teta menos 1 sobre 2 seno cuadrado de teta menos seno de teta. Coseno de teta por 2 seno de teta menos 1. Acá factorizamos el factor común con el menor exponente, seno de teta, 2 seno de teta menos 1. Se permite cancelar estos dos factores, el coseno de teta sobre el seno de teta es igual a la cotangente del ángulo teta. Y la clave sería la letra C. Bien, vayamos a la pregunta número 3. En la figura me dice que MN es igual a MQ. Entonces tenemos de que esto de aquí es igual a esto de aquí. Llamémosle A. Entonces también sería A. Pero si a lados, a ángulos iguales tenemos lados iguales, entonces también esto de aquí sería A. Y me están pidiendo calcular aquí secante de alfa menos coseno de alfa. Entonces sería 1 sobre coseno de alfa menos coseno de alfa, 1 menos coseno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa. Seno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa. Bien, pero no sería mucho problema el hecho que tenemos si esto es, o sea, me está diciendo de que aquí automáticamente alfa es igual a 45 grados. ¿Está bien? Si esto es A, si es A, esto sería raíz de 2A. ¿De acuerdo? Seno al cuadrado, bien, seno al cuadrado, alfa, es A sobre raíz de 2A. Elevado al cuadrado. Bueno, estos quedarían, seguirían, esto sería el cuadrado. Y coseno de alfa es A sobre raíz de 2A. Nuevamente se van esto y tendríamos que esto sería 1 sobre raíz de 2 sobre, no, este es 1 sobre 2, 1 sobre 2, porque raíz de 2 elevado al cuadrado, esto es 1 sobre raíz de 2. Entonces finalmente tenemos de que secante de alfa menos coseno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, que sería la clave B. Bien, en la pregunta 4 tenemos si coseno al cuadrado de x más un cuarto es igual a coseno de x más coseno de y, hallar el valor de tangente al cuadrado de x más secante al cuadrado de y. Bien, entonces vamos a operar ahí la expresión siguiente. Tenemos que coseno al cuadrado, esto sería 4 coseno al cuadrado de x más 1, esto es igual a 4 coseno de x coseno de y. Entonces, tendríamos aquí
4 coseno al cuadrado de x menos 4 coseno de x coseno de y más 1 es igual a 0. Vamos a completar cuadrados teniendo en cuenta que esto sería 4 coseno al cuadrado de x menos 4 coseno de x coseno de y. A ver, aquí tendríamos que agregarle más coseno al cuadrado de y más 1 menos coseno al cuadrado de y igual a 0. Esta expresión de aquí, esto es 2 coseno de x menos el coseno de y elevado al cuadrado, y esto de aquí es seno al cuadrado de y igual a 0. Entonces, esto me va a dar lo siguiente: 2 coseno de x menos el coseno de y igual a 0, y seno al cuadrado de y es igual a 0. 2 coseno de x es igual al coseno de y seno de y es igual a 0. Entonces, tendríamos lo siguiente: si el 2 coseno de x es igual a coseno de y, entonces en la expresión, vamos a llamarle esto de aquí, en asterisco, tenemos coseno al cuadrado de x más un cuarto, vendría a ser igual 2 coseno al cuadrado de x. Entonces tendríamos lo siguiente, que coseno al cuadrado de x sería igual a un cuarto. Y si el seno de y es igual a 0, entonces tenemos que el coseno de y va a ser igual más menos 1. Entonces el coseno al cuadrado de y me daría 1. Bien, entonces, si coseno al cuadrado de x, tendríamos en la expresión que nos piden calcular tangente al cuadrado. Luego, tangente al cuadrado de x más secante al cuadrado de y. Tangente al cuadrado de x sería secante al cuadrado de x menos 1 más secante al cuadrado de y. Si coseno al cuadrado es igual a un cuarto, entonces la recíproca secante al cuadrado de x va a ser igual a 4. Esto va a ser 4 menos 1 más 1, porque es coseno de acá, vamos a obtener de que secante al cuadrado de y también me va a dar 1. Esto es 1. Entonces esto finalmente, todo esto es 4, donde la clave sería la letra D. Ya. En la pregunta 5, vamos a trabajar con el lado, por el lado izquierdo, para tratar de determinar quién es A y quién es B. Tenemos 3A más B medios coseno de x. Función es igual a cofunción cuando la suma de sus ángulos es 90 grados, esto sería cosecante de x. Acá esto de aquí sería, vamos a manejarlo así, 1 sobre el coseno de x más seno de x sobre el coseno de x más 1 elevado al cuadrado, todo esto sobre cosecante de 30 es 2, bien, secante sería 1 sobre el coseno de x
Esto es seno de x sobre el coseno de x. Esto de aquí me va a dar tangente seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre seno de x. De acuerdo. Esto va a ser igual la cosecante de x. Tendríamos en paréntesis 1 más seno de x más coseno de x elevado al cuadrado sobre el coseno al cuadrado de x. Aquí tendríamos 2. Factorizamos 1 sobre coseno de x. Aquí me va a quedar 1 más seno de x. Acá me va a quedar seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre el producto de seno por coseno. Bien. Esto va a ser igual. La cosecante, vamos a ponerlo así. Entonces, 3a más b medios coseno de x va a ser igual cosecante de x. 1 sobre coseno al cuadrado sería secante al cuadrado de x por 1 más seno de x más coseno de x elevado al cuadrado. Aquí sería 2 secante de x. Bien. Por 1 más seno de x. Y aquí me daría 1, que sería cosecante de x por secante de x. Cosecante de x por secante de x. Bien. Cosecante de x por secante al cuadrado de x. Esto por identidad me daría 2 por 1 más seno de x por 1 más coseno de x. Entonces aquí tendría 2 secante de x, vamos a ordenar secante de x, cosecante de x por secante de x por 1 más seno de x. Bien, tenemos, a ver, corroboremos, 2 secante por cosecante, secante, 1 más seno. Bien, tenemos de que uno de estos se va con esto de aquí se va con esto de aquí, este factor se va con este factor, y esto se va con esto. Entonces tendríamos 3a más b medios coseno de x es igual a 1 más coseno de x. Entonces, 3a es igual a 1, a es igual a 1/3. B medios es igual a 1, entonces B sería 2. Entonces, finalmente, nos están pidiendo A más B, 1/3, más 2 sería 7/3. La clave sería la letra A. Bien, nos dan esta condición, 1 menos coseno de x es igual a
3 seno de x, hallar el valor de 5 coseno de x más 4 tangente de x menos seno de x sobre 1 más coseno de x. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1 menos coseno de x es igual a 3 seno de x. Esto lo podemos tener de esta siguiente forma. 1 sobre seno de x menos coseno de x sobre seno de x es igual a 3. Pero esto es como decir cosecante menos cotangente de x es igual a 3. Entonces, recordamos de la identidad. Sabemos que 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a cosecante al cuadrado de x. Entonces, tenemos que cosecante al cuadrado de x menos cotangente al cuadrado de x es igual a 1. Pero esto lo podríamos escribir cosecante de x más cotangente de x por cosecante de x menos la cotangente de x, que esto sería igual a 1. Llevando aquí, entonces tendríamos que la cosecante de x más la cotangente de x tendría que ser 1/3. Bien, vamos a ver. Esto viene de asterisco. Bien, sumando, tenemos 2 cosecante de x sería 3 más 1/3, que tendríamos 2 cosecante de x, 9, 10/3. Entonces cosecante de x no sería 10/6, 5/3. Si la cosecante de x es 5/3, reemplazando, obtenemos que la cotangente de x es igual a menos 4/3. Bien, de ahí podemos concluir la cosecante es positiva en el primer y segundo cuadrante y la cotangente es negativa. Entonces podremos decir la cotangente es negativa. Entonces podemos decir de que el ángulo está en el segundo cuadrante. Bien. Ahora, además, bien, vamos a ver aquí, seno de x sobre 1 más coseno de x multiplico por 1 menos coseno de x, 1 menos coseno de x, esto me va a dar 1 menos coseno al cuadrado de x, seno de x por 1 menos coseno. Entonces tendríamos que esto es seno de x por 1 menos coseno de x sobre seno al cuadrado. Entonces tendríamos que seno de x por 1 más coseno de x sería igual a 1 menos coseno de x sobre seno de x. Habíamos mencionado que aquí, de que x pertenece al segundo cuadrante.
ángulo en posición normal, esta sería X. La cosecante me dice que es 5 tercios. Esto es 5, esto es 3 y esto es menos 4. Bien, entonces con esos valores reemplazamos en la expresión, tenemos 5, por lo tanto, tenemos 5 coseno de X más 4 tangente de X menos, tendríamos aquí seno de X, allá, seno de X menos coseno de X, seno de X, seno de X menos coseno de X. ¿Dónde está la expresión? Seno de X por 1 más coseno de X. Los valores tendremos que 5 coseno menos 4 quintos, ¿está bien? Más 4 tangente, tangente menos 3 cuartos, menos 3, ¿no? Acá se van estos de aquí, se van estos de aquí, menos 4 menos 7 y menos 3, vamos a ponerlo así, menos 4 más 7 menos 3, esto es igual a menos 10. La clave sería la letra A. Bien, en la pregunta 7 tenemos una condición ahí, seno de θ es igual a cotangente al cuadrado, ayer el valor de esa expresión, que es coseno por seno más cosecante de θ elevado al cuadrado sobre 1 más coseno. Vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que 1 más seno de θ más coseno de θ elevado al cuadrado, esto es igual a 2 veces 1 más seno de θ por 1 más coseno de θ. Ahora, de la condición tenemos como seno de θ, la condición asterisco, seno de θ es 1 más cotangente al cuadrado de θ más coseno de θ 2 veces por 1 más cotangente al cuadrado de θ por 1 más coseno de θ. Bien. Pero 1 más cotangente al cuadrado, cosecante al cuadrado de θ, más coseno de θ elevado al cuadrado. Esto es igual a 2 veces cosecante al cuadrado de θ por 1 más coseno de θ. Bien. Entonces tenemos esa expresión. A ver, entonces, cosecante al cuadrado más coseno al cuadrado de θ 2 veces cosecante al cuadrado por 1 más coseno. Entonces vamos a llevar la expresión esta así. Cosecante al cuadrado más coseno de θ elevado al cuadrado, bien, sobre cosecante al cuadrado por 1 más coseno de θ es igual a 2. Entonces, vamos a expresar esta expresión así. Cosecante al cuadrado de θ
más coseno de teta sobre cosecante de teta, todo esto elevado al cuadrado, sobre 1 más coseno de teta es igual a 2. Entonces, esto sería así. Cosecante al cuadrado de teta sobre cosecante de teta más coseno al cuadrado de teta sobre cosecante de teta elevado al cuadrado sobre 1 más coseno de teta, esto es igual a 2. Esto es finalmente lo que nos están pidiendo, cosecante de teta más aquí hay un cuadrado que se me ha ido, porque acá es coseno, solamente coseno de teta por seno de teta elevado al cuadrado sobre 1 más coseno de teta es igual a 2. La clave sería la letra D. Bien, veamos la pregunta 8. Si la raíz del seno de x más tangente de x más secante de x es igual a tangente de teta, donde teta es un ángulo agudo, determina el valor de la expresión siguiente, ¿no? La raíz del coseno más la raíz del seno por la raíz de la tangente más la raíz de la secante en términos de teta. Bien, en la expresión vamos a reducir, tenemos lo siguiente. Raíz de coseno de x más la raíz del seno por la raíz del seno de x sobre la raíz del coseno de x más 1 sobre la raíz del coseno de x. Entonces, denominador común tendríamos que esto sería coseno de x más seno de x más 1 sobre la raíz del coseno de x. Bien, entonces, vamos a llamarle a esta expresión P. P es igual. Si nosotros eleváramos al cuadrado, tendríamos que P al cuadrado 1 más seno de x más coseno de x elevado al cuadrado sobre coseno de x. Bien, entonces, pero esto de aquí es igual, por identidad, 2 veces 1 más seno de x por 1 más coseno de x sobre el coseno de x. Bien. Esto de aquí, efectuando el producto, tendríamos 2 veces que multiplica a 1 más coseno de x más seno de x más seno de x por el coseno de x. Todo esto sobre el coseno de x. Bien. Entonces, esto sería 2 veces
sobre el coseno de x, más coseno de x sobre el coseno de x, seno de x sobre el coseno de x, más seno de x, coseno de x sobre el coseno de x, 2 veces secante de x, más 1 más tangente de x, más seno de x. Bien, entonces, pero esto de aquí me dice, eso de raíz es tangente al cuadrado. A ver, 2 veces, vamos a arreglar la expresión, seno de x más tangente de x más la secante de x más 1. ¿Está bien? Esto de aquí, por la condición que está puesto aquí arriba, asterisco, es 2 veces tangente al cuadrado de teta más 1. Bien, donde finalmente tendríamos que eso sería secante al cuadrado, ¿no? 2 veces secante al cuadrado de teta. Bien. Entonces, por lo tanto, como p estaba elevando al cuadrado, p finalmente sería raíz de 2 por la secante de teta. La clave sería la letra C. Ya. Nos dan una condición y seno de x es igual a A. Nos piden determinar el valor de acá. Para que eso prácticamente tratar de resolver eso, vamos a trabajar con la expresión del lado izquierdo. Tenemos aquí, por decir, secante es 1 sobre coseno de x menos coseno. Bien. Cosecante es 1 sobre seno de x menos seno de x menos 1 sobre seno de x menos seno de x, 1 sobre coseno de x menos coseno de x. Entonces acá tendríamos 1 menos coseno al cuadrado sobre el coseno, 1 menos seno al cuadrado de x sobre el seno de x, menos 1 menos seno al cuadrado de x sobre el seno, 1 menos coseno al cuadrado de x sobre el coseno. El numerador de la parte superior me da, por identidad, seno al cuadrado de x sobre el coseno de x. En el denominador, en la parte superior, me da coseno al cuadrado de x sobre seno de x. Menos. De igual forma, acá tendríamos que esto sería coseno al cuadrado de x sobre el coseno. También acá tendríamos seno al cuadrado de x sobre coseno de x. Acá sería aquí sobre seno. Sobre seno de x. Coseno cuadrado sobre seno. Bien, entonces utilizamos producto de medios es igual a producto de extremos. Abajo tendríamos como denominador coseno al cubo
de x. Acá tendríamos seno al cubo de x menos denominador seno al cubo de x. Acá sería coseno al cubo de x. Mínimo común, seno al cubo de x, coseno al cubo de x. Y acá tendríamos que esto sería mínimo común entre cosenos, eso sería seno a la sexta menos coseno a la sexta de x. Bien. Esto sería 1 sobre seno al cubo, coseno al cubo, por seno a la sexta de x menos coseno a la sexta de x. Esto de aquí para nosotros sería la secante al cubo de x por la cosecante al cubo de x. Esto lo vamos a escribir como seno al cuadrado de x al cubo menos coseno al cuadrado de x al cubo. Por identidad, aquí vamos a utilizar que a al cubo menos b al cubo, esto es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces esto sería secante al cubo de x, cosecante al cubo de x. Bien, entonces acá tendríamos seno al cuadrado menos coseno al cuadrado de x. ¿Está bien? Acá tendríamos seno a la cuarta de x más seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, más coseno a la cuarta de x. Cosecante al cubo de x. Esta expresión sería el seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Esto, con este término, me da, es por identidad 1 menos 2 seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, más seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Entonces esto nos va a dar lo siguiente: secante al cubo de x, cosecante al cubo de x, por seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x, por 1 menos seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Bien, si comparamos esto de aquí, sería para nosotros k. Bien, entonces, tenemos como seno de x es igual a, entonces seno al cuadrado es igual a al cuadrado. Pero además, coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces, finalmente, tendríamos que k sería de la siguiente forma, ¿no? Seno al cuadrado de x menos 1 menos seno al cuadrado de x sería 2 seno al cuadrado de x menos 1. Entonces, finalmente, tendríamos que k va a ser igual a 2a al cuadrado menos 1. La clave sería la letra E. Bien, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tenemos, en la 1, tenemos seno al cuadrado de pi octavos.
más seno al cuadrado de 3pi octavos igual a 1. Entonces de aquí tenemos, recordemos que seno al cuadrado de cualquier ángulo más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, 3pi octavos más pi octavos sería igual a pi medios. Entonces aquí aplicamos que función trigonométrica de un ángulo alfa es igual a función trigonométrica, a la cofunción. Función trigonométrica es igual a la cofunción de beta, si solamente si alfa más beta es igual a pi medios. Entonces tenemos que seno al cuadrado de pi octavos más coseno al cuadrado de pi octavos va a ser 1. Entonces, la parte 1 es verdadera. La parte 2, secante al cuadrado de 100 grados centesimales menos tangente al cuadrado de 100 grados centesimales es 1. Entonces aquí tendríamos 100 grados centesimales equivalen a 90 grados sexagesimales. Secante al cuadrado de 90 menos tangente al cuadrado de 90 es igual a 1. Eso no se va a cumplir porque secante, pues tenemos que secante es 1 sobre coseno al cuadrado de 90. Y eso no existe. Bien, de la misma razón, entonces esto es falso. Bien. En la siguiente tendríamos la 3, secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x. Esto yo lo puedo escribir como, cuando es par, tendríamos que esto sería igual a secante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x. ¿De acuerdo? Pero esto a su vez podríamos escribirlo. Secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado de x. Y esto sería 1 más cotangente al cuadrado de x. Entonces tendríamos que esto es 1 más tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x más tangente al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de x. Esto se puede escribir tangente al cuadrado de x más esto de aquí, función es igual a cofunción, esto me da 1 más 2 más la cotangente al cuadrado de x. Esto lo puedo escribir entonces como tangente de x más la cotangente de x elevado al cuadrado. Esto es para todo x diferente de npi sobre 2. Bien, donde n es un número entero. La clave, esto sería verdadero. Entonces, BFB, la clave sería la letra C. Bien, jóvenes, espero que les haya servido de mucho esta práctica número 7 para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos.